62 sicarios del Cártel Jalisco, nueva generación, cayeron en una sola noche en las afueras de Uruapan. No fue la policía estatal, no fue la Guardia Nacional, fue la unidad más letal y hermética del ejército mexicano, los murciélagos. Lo que el CJTNG había levantado como un bastión inexpugnable terminó convertido en un cementerio humeante en apenas 4 horas. Y entre los hombres que entraron esa noche estaba el mayor Alejandro Coyote Esquivel, un operador cuya existencia oficial es un rumor, y cuya sombra ha sido vista en más de una operación donde el Estado necesitaba resultados, no excusas. Esta historia, la historia de Cóndor Obsidiana, como fue bautizada internamente, no es un relato bélico común. Es inteligencia pura, cirugía militar y un recordatorio brutal de que en Michoacán el Estado puede golpear cuando quiere y cuando le permiten golpear. Antes de entrar al infierno verde de esa madrugada, déjame hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Nos interesa saber cuán lejos viaja esta historia. El CJNG tenía un objetivo claro: apoderarse de Uruapan, corazón económico del aguacate, responsable de más del 40% de la producción mundial. Para ellos, no era solo fruta, era dinero líquido, exportado diariamente, moviendo más de 3.000 millones de dólares al año. Controlar ese territorio significaba controlar no solo la droga, sino el comercio legal más rentable de Michoacán. El Mencho quería la corona verde, y para conseguirla, estaba dispuesto a incendiar el estado completo. Pero lo que no sabía era que, en un búnker subterráneo de la Secretaría de la Defensa Nacional, un grupo de oficiales estaba estudiando cada movimiento del CJNG, y que uno de esos oficiales, un hombre de mirada dura y hombro izquierdo dañado por una bala vieja, estaba a punto de entrar en la operación más precisa de su vida. Coyote Esquivel, murciélago, rastreador, ejecutor silencioso. Y esa noche, su guerra personal contra el CJNG iba a comenzar. El CJNG no llegó a Uruapan para hacer ruido. Llegó para adueñarse del territorio, incrustarse como tumor y crecer hasta convertir el corazón aguacatero en su caja fuerte nacional. Para entender por qué apostaron tanto, hay que entender esto. Uruapan no es una ciudad, es un punto estratégico global. Produce el 40% del aguacate mundial. Genera más de 3.000 millones de dólares anuales. Mantiene rutas comerciales que conectan desde el Pacífico hasta Europa y Asia. El Mencho sabía algo que pocos entendían a profundidad. Controlar el oro verde es más rentable que controlar la metanfetamina, porque el aguacate se mueve legalmente, todos los días, en camiones rotulados que nadie revisa. Era la combinación perfecta. Commodity legal, plus territorio fértil, plus violencia disciplinada. Pero subestimaron dos fuerzas, y eso los condenó. Primer error. Michoacán no es Guanajuato. Aquí la memoria duele. Este estado ha derramado sangre enfrentando a los caballeros templarios, los Viagras, la familia michoacana. Las comunidades rurales saben tomar las armas, saben organizarse, saben resistir. Uruapan es tierra endurecida por décadas de guerra irregular. Pensar que llegarían 100 sicarios y todos bajarían la cabeza fue la primera estupidez del CJNG. Segundo error. Pensaron que el ejército seguiría maniatado. Creyeron que la Sedena estaba demasiado dividida políticamente, demasiado vigilada mediáticamente, demasiado limitada por derechos humanos y protocolos. No entendieron que hay una cláusula silenciosa en la doctrina militar mexicana. Cuando la amenaza alcanza nivel insurgente, el ejército se libera de sus cadenas. Y los informes de inteligencia eran claros. Lo que el CJNG estaba montando en Capacuaro no era un campamento, era un cuartel general preinsurgente. En el corazón de este análisis había un hombre, Coyote Esquivel. Mientras otros veían camionetas blindadas y radios Motorola, Coyote veía algo más profundo. Desplazamiento lento pero constante, reclutamiento forzado en comunidades, desapariciones de productores clave, extorsiones sistemáticas, movimientos logísticos que no corresponden al tráfico de drogas tradicional. Coyote fue el primero en decirlo en una mesa de guerra. No vienen por la plaza, vienen por el territorio y por la gente. Esto es un preludio de ocupación. Y tenía razón. El CJNG cometió su peor error esa semana. Consolidar fuerza en un solo punto. Más de 90 hombres armados.
vehículos monstruo, ametralladoras calibre 50, rondas de vigilancia, torres improvisadas, generadores, tanques de combustible, rutas de escape, dormitorios de mandos, mapa operativo futuro de Uruapan. Los analistas del CNI, junto a Coyote, lo llamaban nido en formación. Si madura, desalojarlo costará vidas civiles y un batallón completo. Era una ventana corta. Si el Estado no actuaba en días, el CJNG convertiría Capacuaro en una versión rural de Aguililla 2019. Así nació la idea. No un operativo, una eliminación quirúrgica, un mensaje, un golpe de autoridad. Y para ejecutarlo, el general responsable tomó una decisión que solo se escucha cuando el país está al borde. Activen a los murciélagos. Entre ellos, avanzando en silencio, con la mirada fija, iba el hombre que conocía esos cerros desde niño, Alejandro Coyote Esquivel. Él sabía algo que ni siquiera el Mencho había considerado. Michoacán puede arder, pero también puede morder. Antes de que un solo disparo resonara en Capacuaro, antes incluso de que el CJNG supiera que había sido marcado para exterminio, ya existía una fuerza en México entrenada para momentos como este. Los murciélagos, la sombra más precisa, silenciosa y devastadora del ejército mexicano. Y entre ellos, destacando por su capacidad para leer terreno como si leyera un libro abierto, estaba el mayor Alejandro Coyote Esquivel. ¿Quiénes son los murciélagos? Una unidad real cuya existencia oficial es mínima y cuyo alcance operativo es casi mítico. Selección. El filtro más brutal del ejército mexicano. De cada 100 candidatos, solo 3 o 4 sobreviven. Durante 6 semanas consecutivas, privación extrema de sueño, marchas de 50 kilómetros con mochilas de 40 kilos, supervivencia con un cuchillo y una cantimplora, combate cuerpo a cuerpo, evaluaciones psicológicas diseñadas para quebrar al más fuerte. Coyote siempre decía que la selección no mide fuerza, mide si puedes seguir avanzando cuando ya estás muerto por dentro. Y él avanzó. Pipeline Internacional. Forja en 3 países. Solo los mejores pasan al siguiente círculo de fuego. 1. Fort Benning, Georgia. Entrenamiento con los Rangers CQB. Avanzado. Demoliciones. Navegación terrestre sin GPS contra emboscadas. Decisión en fracciones de segundo. Ahí, Coyote desarrolló lo que sus compañeros llamaban la calma del animal que ha visto este bosque antes. 2. Escuela Caibil, Guatemala. El infierno selvático, marchas nocturnas, comida cruda para supervivencia, clima asesino serpientes, humedad, fiebre, ejercicios donde nadie te rescata. Muchos hombres se quiebran ahí. Coyote no. Dijo una vez, la selva no me odia, solo me exige. 3. Entrenamiento en Israel. Contraterrorismo urbano. Entrada dinámica a edificios. Eliminación selectiva. Rescate de rehenes. Tiro en movimiento a corta distancia. Trabajo milimétrico en espacios cerrados. Los instructores israelíes lo apodaron el que escucha antes de ver, por su capacidad de detectar posiciones enemigas solo por vibración y eco. Tecnología y armamento. Lo mejor que México jamás reconoce públicamente. Los murciélagos poseen equipo que el resto del ejército no ha visto más que en catálogos. Visión nocturna de 4ª generación. Ven rostros a 200 milímetros como si fuera de día verde. Rifles hechos a la medida, calibrados para cada operador. Sistemas de comunicación encriptada con respaldo satelital. Drones del tamaño de un colibrí, capaces de vigilar durante horas. Rifles de precisión con miras que compensan viento, gravedad y movimiento. Cuando Coyote colocaba su NVG, todo se convertía en geometría controlada. Cada ángulo era una ecuación. Reglas de enfrentamiento. ROE. El permiso que cambia la guerra. Esto es lo que separa a los murciélagos de cualquier otra fuerza mexicana. Pueden neutralizar amenazas sin pedir permiso previo. Reportan directamente al alto mando. En situaciones críticas, pueden ser activados por orden directa del presidente. El CJNG ni siquiera imaginaba que México tenía una unidad así, menos aún que sería enviada contra su plan maestro en Uruapan. Coyote. La pieza que nunca aparece en los informes. A diferencia de otros operadores, Coyote era conocido por
su obsesión por memorizar terreno a nivel micro, su capacidad para infiltrar zonas rojas, disfrazado de campesino, su identificación casi animal de rutas de escape enemigas, su calma incluso cuando todo se derrumba alrededor. Algunos en la unidad decían que Coyote no olía pólvora, olía intenciones, y por eso, cuando llegó el momento de designar al operador principal del reconocimiento previo a Cóndor Obsidiana, nadie dudó. Era él, el hombre que conocía los montes de Michoacán como quien conoce las cicatrices de su propio cuerpo. Coyote no lo decía en voz alta, pero todos sabían que esta operación tocaba una fibra distinta en él. El CJNG había extorsionado a su propia familia años atrás, y aunque él nunca usaba su posición para venganzas personales, la herida seguía ahí, vieja, oculta y ardiente. Antes de que el primer murciélago pisara tierra en Capacuaro, hubo 21 días de trabajo silencioso, obsesivo, casi monástico. Fue la fase que definiría todo lo que ocurriría después, la fase donde Coyote Esquivel brilló como nadie. Y, SIGINT, intercepciones que pintaron el primer mapa del enemigo. El CNI, coordinando con inteligencia militar y analistas de la Sedena, empezó a detectar un patrón raro en las comunicaciones del CJNG. Aumento de tráfico de radio Motorola en la zona rural de Capacuaro. Uso de canales seguros que no eran seguros para defensa nacional. Conversaciones demasiado largas entre sicarios, indicio de confianza excesiva. Frecuencias repetidas cada 3 horas. Un error típico de operadores agotados. Los analistas empezaron a juntar piezas. Quejas sobre turnos extensos. Discusiones logísticas sobre gasolina y comida. Menciones filtradas de la base. Órdenes sobre reforzar las trincheras. Coyote revisó todas esas transcripciones. Su conclusión fue brutal. No están montando un punto de vigilancia. Están organizando una ocupación sostenida. Y tenía razón. Segundo. GeoInt. Drones de altura. Mapeo. 24/7. Patrones de vida. El segundo nivel de inteligencia vino desde el cielo. Drones de reconocimiento de alta capacidad. Volaban a más de 3.000 metros, invisibles a simple vista, inaudibles para cualquier sicario medio. Cada vuelo generaba mapas térmicos, rutas de movimiento, cambios de guardia, ubicación de camionetas monstruo, zonas de sombra, puntos ciegos donde nadie miraba, las fogatas donde fumaban marihuana durante el turno, detalle que Coyote detectó en segundos. El software del CNI marcó un patrón inusual. En vez de dispersarse, los grupos de sicarios convergían casi siempre en el mismo punto. Ese punto era la finca abandonada que pronto sería conocida como El Nido. Treza. UMINT. El arma más peligrosa. Información humana. Pero la joya de la inteligencia vino de la única fuente que la tecnología no puede reemplazar. 2 agentes infiltrados. Hombres que vivían vidas falsas mejor que muchos viven las verdaderas. Ambos se hicieron pasar por campesinos con deudas, resentidos con el gobierno. Era un papel perfecto en esa región. Las primeras interacciones fueron frías. Los sicarios no confiaban en nadie, pero el CJNG nunca rechaza la posibilidad de comprar información militar. Fue cuestión de tiempo antes de que los infiltrados ofrecieran lo que parecía oro. Tengo un primo en el batallón. A veces me entero de movimientos de soldados. Mentira perfecta. Creíble, concreta, tentadora. Los sicarios compraron la trampa. Y a cambio, comenzaron a hablar. Cuarto. El error que condenó al CJNG. En menos de 10 días, los infiltrados obtuvieron planos improvisados del campamento, la ubicación exacta de las ametralladoras pesadas, la distribución de dormitorios, donde dormía el comandante, las rutas de escape, la posición del generador eléctrico, el almacén de combustible, la disciplina interna o la falta de ella. Y lo más importante, indicadores claros de que estaban convirtiendo el lugar en un cuartel general regional. Cuando Coyote revisó los dibujos a mano alzada de los infiltrados, dijo solo una frase. Esto no es un campamento, es un nido insurgente, y hay que quemarlo ahora, antes de que abra las alas. Padrón de vida. Lo que nadie más vio, los drones y las interceptaciones daban datos. Los infiltrados daban contexto, pero Coyote les dio significado. Él notó la llegada de munición perforante,
La instalación de 3 anillos defensivos. Los cambios de guardia sincronizados cada 27 minutos. La presencia de cocineros y almacenistas, señal de operación prolongada. Las camionetas monstruo ocultas bajo láminas de zinc. Un punto ciego en la parte norte, donde un sicario se ausentaba consistentemente durante 8 minutos. Ese punto ciego sería clave el día del asalto. 6. La conclusión oficial. El informe escrito por Coyote y firmado por su general fue directo, frío, sin adornos. El CJNG se encuentra en fase de consolidación territorial. Si no se neutraliza dentro de los próximos 7 días, la operación requerirá un despliegue militar masivo con alto riesgo para civiles. Recomendación: activación inmediata de fuerzas especiales. Operación Cóndor Obsidiana. Horas después, la orden llegó. El general solo dijo 2 palabras. «Procedan, murciélagos». Coyote guardó silencio. Sabía que la guerra personal que había evitado durante años acababa de comenzar. Cuando quedó claro que Capacuaro se estaba convirtiendo en el nido insurgente del CJNG, el alto mando no dudó más. Se convocó una reunión en el sótano blindado del Estado Mayor, ese que no aparece en ningún plano público, donde las paredes absorben sonido y los teléfonos entran en cajas de Faraday. Ahí, alrededor de una mesa ovalada llena de pantallas táctiles, nació formalmente Operación Cóndor Obsidiana, 72 páginas, 0 margen de error, 4 horas para ejecutarse, un mensaje para enviar. Y en el centro del diseño táctico estaba el mayor Alejandro Coyote Esquivel, responsable de traducir semanas de inteligencia en rutas, ángulos, silencios y muertes necesarias. Y objetivos operacionales. Los oficiales los llaman los 4 pilares. Neutralizar la vigilancia exterior sin provocar alarma. Romper el perímetro defensivo en menos de 7 minutos. Tomar el núcleo principal de mando y logística. Asegurar evidencia crítica y destruir capacidad operativa. Cada objetivo tenía métricas, tiempos exactos y responsables designados. Segundo, las 5 fases oficiales del plan fase 1. Anulación silenciosa. Equipo alfa. Coyote la describió así. No debe sonar ni un perro. Objetivo: eliminar 4 torres de vigilancia, 2 patrullas móviles y un par de vigías ocultos. Herramientas: rifles con supresor, NVG de 4ª generación, técnicas de aproximación, Step Shadow, drones nano para confirmar posiciones. Tiempo estimado: 3 minutos. Fase 2. Ruptura del perímetro medio. Equipo Bravo. Aquí el sigilo muere. Comienza la guerra abierta. Objetivo: destruir trincheras y neutralizar ametralladoras ligeras. Tácticas: granadas de fragmentación secuenciadas, fuego de supresión, avance en parejas, saltos cronometrados para no quedar expuestos. Tiempo estimado: 7 minutos. Fase 3. Asalto al núcleo. Equipos Charlie y Delta. Es la fase donde, según el plan, cualquier error generará bajas propias. Objetivo: tomar simultáneamente el flanco norte y sur del campamento. Acciones: maniobra de pinza, uso intensivo de visión nocturna, granadas aturdidoras, CQB contra estructuras improvisadas. Coyote supervisaría este avance desde un punto elevado. Su misión personal era identificar enemigos clave y guiar fuego preciso cuando fuera necesario. Fase 4. Aseguramiento de evidencia. Equipo hecho. Una vez controlado el núcleo. Documentar armas, recuperar laptops, mapas, radios, marcar cuerpos e identificar mandos, registrar arsenales. Esta fase sería decisiva para siguientes operaciones en Michoacán. Fase 5. Negación de área y extracción. Unidad Vulcano. La parte final. Destruir vehículos monstruo con C4. Quemar estructuras del CJNG. Eliminar depósitos de combustible. Evacuar heridos propios y prisioneros enemigos. Abandonar Capacuaro antes del amanecer. 13. ROE. Reglas de enfrentamiento. La letra que definió la noche. Las ROE fueron autorizadas directamente por el secretario de la Defensa Nacional. No había ambigüedad. Cualquier persona armada es combatiente legítimo. Rendiciones solo serían válidas si eran inmediatas y visibles. No habría escalación gradual de fuerza. Se priorizaría la seguridad de operadores sobre la captura de objetivos. Prisioneros heridos
Serían estabilizados solo después de dejar de ser amenaza activa. Estas reglas son raras en México, extremadamente raras. Prueba de que el Estado veía a Capacuaro como foco preinsurgente, no como operativo policíaco. Cuarto, Coyote Esquivel, el encargado, de un punto clave. El general señaló una zona en los mapas, el flanco norte, donde los infiltrados habían descubierto un patrón crítico. Un guardia desaparecía 8 minutos en cada turno, dejando un ángulo muerto perfecto. Coyote tenía la tarea de abrir ese flanco, eliminar resistencia, coordinar entrada silenciosa de Alfa y marcar el momento exacto para romper el perímetro. Era el tipo de trabajo para el que había nacido. B. Detalle humano. El dibujo en su bolsillo. Mientras repasaba el plan en el búnker, Coyote tocó un papel doblado en su chaleco. El dibujo de su hijo, Leonel, un niño de 10 años que siempre lo veía como un superhéroe. Un murciélago negro con una capa enorme y un escudo verde. El cuadro decía, «Papi, cuida a todos». Esa frase acompañaría al mayor toda la noche. Nadie en esa sala lo sabía, pero la promesa silenciosa de un padre a su hijo también formaba parte de la operación. 6. La orden final. El general cerró la carpeta de 72 páginas y dijo, «Coyote, mañana en la noche tú y tu gente vuelven a Michoacán. Capacuaro debe caer antes de que despierte». Coyote no preguntó nada, solo asintió. Sabía que la noche siguiente marcaría un antes y un después. Para su unidad, para Michoacán, para su propia guerra interna. La noche del asalto cayó sin prisa, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir en Capacuaro. A las 01:27 am, 5 helicópteros Black Hawk se elevaron desde una pista improvisada a 40 kilómetros de Uruapan. Volaban pegados al terreno, tan bajo que las hélices rozaban copas de árboles invisibles en la oscuridad. Los operadores iban en silencio absoluto. El único sonido era el de sus respiraciones contenidas. Entre ellos, como piedra en un río negro, estaba el mayor Alejandro Coyote Esquivel. Sabía que esta noche era distinta. Una mezcla de precisión quirúrgica y de cuentas pendientes con el pasado. Y aproximación aérea, vuelo rasante sobre tierra caliente. Los Black Hawk siguieron rutas programadas por Coyote usando curvas del terreno, huecos entre cerros, pasos ocultos usados por talamontes, corredores térmicos donde el helicóptero se mimetizaba con la temperatura del suelo. La idea era simple. Si los sicarios no escuchaban nada, no podían activar ninguna alarma. Los pilotos, entrenados para volar como sombras, descendieron aún más al acercarse al punto de inserción. A 3 kilómetros del campamento, apagaron luces externas y cambiaron a modo silencioso. Coyote revisó su equipo por tercera vez. Cargadores, NVG, munición subsonora, navaja táctica que había pasado por 3 países, el dibujo de su hijo Leonel, doblado 2 veces, guardado en el pecho. Segundo, desembarco, paso al vacío, 01:49 am. Los helicópteros tocaron tierra en una zona que Coyote había marcado a mano. Un claro oculto entre huertas de aguacate y maleza alta. Los 40 murciélagos descendieron con movimientos ensayados 1000 veces. No hubo gritos, ni órdenes en voz alta, solo señales de mano. Sombras que se movían en sincronía perfecta. El aire estaba quieto, denso. Solo el sonido lejano de perros ladrando en alguna comunidad cercana. Los helicópteros despegaron de inmediato. A partir de ese momento, los operadores estaban solos. 13. División en equipos. Los 5 brazos de la sombra. Los murciélagos se dividieron así. Equipo Alfa, 8 hombres. Eliminación silenciosa de vigilancia. Equipo Bravo, 8. Ruptura del perímetro medio. Equipo Charlie, 8. Asalto al flanco sur. Equipo Delta, 8. Asalto al flanco norte. Equipo Eco, 8. Comando y control. Monitoreo desde punto elevado. Coyote iba con Alfa en la primera parte del camino, pero su puesto real, su pieza del tablero, estaba asignado al flanco norte, donde debía abrir el ángulo muerto que dictaría todo el asalto. Cuarto, drones colibrí. Los ojos que no existen. Antes de avanzar, Coyote liberó 2 drones del tamaño de pájaros pequeños. Sus hélices eran tan silenciosas que incluso en absoluto silencio se confundían con insectos.
Los drones enviaron imágenes térmicas. 4 vigilantes en torres, 2 patrullas caminando con rifles colgados, un guardia sentado fumando en la parte norte, 3 vehículos monstruo estacionados, un movimiento extraño cerca del generador principal. Coyote murmuró en el micrófono: «Confirmamos patrón habitual. El guardia del norte va a desaparecer en 90 segundos. Prepárense». Su voz no temblaba. Era la voz de un hombre que había visto el mapa muchas veces en su mente. Ve, el camino hacia la primera sangre. El terreno hacia el campamento era traicionero. Maleza espesa, lodo fresco, ramas secas que podían delatar una pisada, sombras profundas donde un francotirador podría esconderse. Coyote avanzaba adelante, no por jerarquía, sino porque nadie conocía ese monte como él. Creció ahí, entre caminos de arrieros y veredas de huertas. De niño, su padre le decía: «El monte te protege si lo respetas, pero si lo retas, te entierra». Esa frase volvió a su memoria mientras avanzaba entre árboles negros. Six, el momento exacto. El punto ciego se abre 01:57 am. El guardia del flanco norte apagó su radio, encendió un cigarro y se alejó hacia un árbol caído, como lo hacía siempre. Eran 8 minutos de abandono, el error que los infiltrados habían reportado y que Coyote planeaba explotar. Coyote detuvo a Alfa con un gesto. Susurró por el radio en clave corta: «Nido abierto». Esa frase activó la fase 1 del plan. Los murciélagos se detuvieron, levantaron sus rifles, y en esa oscuridad espesa, el mundo entero contuvo la respiración. El ataque estaba a segundos de comenzar. La luna menguante apenas iluminaba el filo de los cerros cuando los murciélagos iniciaron fase 1. No hubo cuenta regresiva. No hubo respiración profunda. No hubo dramatismo. Solo la frase que Coyote había pronunciado segundos antes: «Nido abierto». Y entonces, el infierno comenzó sin hacer ruido. Y, fase 1, eliminación silenciosa. Los 4 vigilantes eran cadáveres antes de saber que estaban en peligro. Coyote levantó su rifle con supresor, alineó la retícula sobre el primer vigía y apretó el gatillo con la suavidad de quien pasa la página de un libro. Pff. El sicario cayó como si le hubieran desconectado la vida, sin grito, sin alerta, sin dolor consciente. A su izquierda, 2 operadores de Alfa hicieron lo propio con los otros puestos. Un disparo al cuello, un disparo bajo la oreja, un disparo al centro de la frente. Movimientos limpios, clínicos, sin ornamentación. La muerte no siempre tiene que hacer ruido. Segundo, el guardia del punto ciego. El error repetido que lo mató. Ese hombre, el que siempre desaparecía 8 minutos en cada turno, se encontraba fumando y enviando mensajes a alguna mujer en su teléfono. Nunca vio aproximarse a Coyote. Nunca escuchó el paso. Nunca sintió miedo. Solo sintió un toque en el hombro. Un toque suave, casi humano. Cuando giró, Coyote ya estaba detrás de él, pasando el brazo alrededor del cuello y aplicando una llave silenciosa diseñada para interrumpir la respiración en menos de 4 segundos. El sicario cayó sin hacer más sonido que un ligero suspiro. Coyote acomodó el cuerpo entre ramas, cubrió la linterna del radio y murmuró en voz baja: «Gracias por la rutina». Ese era el origen del apodo Coyote: matar sin que el monte se diera cuenta. 13. Misión cumplida. Fase 1. Terminada en 2 minutos 43 segundos. El primer anillo defensivo estaba muerto. El CJNG no sabía nada. El silencio era perfecto. Desde el punto elevado, equipo hecho reportó: vigilancia neutralizada, sin alertas. Era momento de desatar la tormenta. Cuarto, fase 2. Ruptura del perímetro medio, el momento del ruido. La orden llegó en clave corta: despiértenlos. Bravo avanzó hacia el segundo anillo defensivo, donde las trincheras estaban llenas de sicarios adormilados, con los rifles apoyados en el suelo, confiados en su vigilancia exterior, que ahora estaba muerta. El comandante de Bravo levantó la mano. 5 granadas volaron en arco perfecto, entrando en trincheras distintas con sincronización matemática. ¡Boom! 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 Las explosiones iluminaron la noche como relámpagos en una tormenta seca. De un momento a otro, el campamento pasó de silencio absoluto a caos puro. Gritos, metales chocando,
Sicarios despertando sin entender la pesadilla que los estaba devorando. B. La reacción del campamento. Confusión total. Los sicarios salieron corriendo de improvisadas barracas, algunos descalzos, otros en ropa interior, muchos sin casco ni chaleco. El comandante local, apodado El Chacal, gritaba órdenes sin que nadie las escuchara. «¡Es la guardia! ¡No, son viagras! ¡No, es el ejército! ¡Defiéndanse!». Pero ya era tarde. El ejército no venía a negociar. Venía a aniquilar. 6. Coyote abre el flanco norte. La puerta a la invasión. Mientras Bravo desataba el caos en el perímetro medio, Coyote ejecutó su parte crítica. Abrir el ángulo muerto que permitiría a los equipos Charlie y Delta entrar sin recibir fuego cruzado. Coyote se movía agachado, con el rifle pegado al hombro, aprovechando sombras y vegetación como si el monte fuera un viejo conocido. Detectó 2 sicarios corriendo hacia una camioneta blindada. Antes de que pudieran siquiera subir, 2 disparos subsonoros, 2 cuerpos al suelo, 2 riesgos menos. Luego apuntó hacia un foco improvisado colgado en una lámina. La luz se apagó. Un pasillo de oscuridad nació donde antes había un punto iluminado. Ese corredor oscuro sería la autopista silenciosa para las fuerzas de asalto. Setne. La señal que desencadena la fase 3. Cuando todo estuvo alineado. Cuando la entrada norte quedó limpia. Cuando los sicarios corrían como hormigas sin reina. Coyote dijo por el radio: «Norte despejado. Inicien pinza». Y desde 2 direcciones distintas, Charlie y Delta empezaron a cerrar el campamento como mandíbulas negras. La operación estaba entrando en su parte más peligrosa. El ruido apenas estaba empezando. Lo peor estaba por venir. Porque lo que esperaba dentro no era un campamento. Era un infierno armado. El campamento entero ardía en ruido, gritos y confusión. Pero para los murciélagos aquello no era caos. Era geometría en movimiento. Un tablero donde cada sombra era un vector y cada sicario un objetivo calculado. La frase de Coyote, «Norte despejado, inicien pinza», fue la llave que abrió la jaula. Y la maniobra de pinza, el arte del cierre perfecto. Los equipos Charlie y Delta avanzaron desde direcciones opuestas, con un sincronismo tan exacto que parecía coreografía militar. Charlie entraba por el sur, Delta avanzaba por el norte, Bravo mantenía presión desde el este, Alfa aseguraba retaguardia, Echo dirigía toda la operación desde un punto elevado. El objetivo era simple: estrangular el campamento del CJNG antes de que pudieran organizarse. Y funcionó. Los sicarios, en pánico, se movían sin disciplina, disparando ráfagas al aire, creyendo que estaban siendo atacados por cientos de soldados. Pero no eran cientos. Eran 40 sombras letales. Segundo. Primer contacto directo. El fuego cruzado estalla. Charlie fue el primero en enfrentar resistencia real. Un grupo de sicarios había logrado montar una ametralladora en una camioneta monstruo. Apenas la encendieron, la noche se llenó de trazadoras rojas que cortaban el aire como agujas fluorescentes. El comandante de Charlie ordenó: «Humo al frente, avancen en zigzag». Granadas de humo azul oscurecieron el camino. Los murciélagos avanzaron rápido, cubriendo cada metro de tierra como si hubieran nacido para ese instante. 2 operadores se deslizaron por el flanco izquierdo, apuntaron al motor de la camioneta. Pf, pf, pf. Munición perforante. El vehículo murió. La ametralladora se silenció. Los sicarios, expuestos, intentaron huir. No llegaron lejos. 13. Coyote se topa con una resistencia inusual. Mientras tanto, Coyote avanzaba por un pasillo oscuro que él mismo había creado al disparar contra las luces del campamento. Llevaba el rifle pegado a la mejilla, ojos verdes bajo el NVG, respiración controlada. De pronto, detectó movimiento rápido a su derecha. 3 sicarios corriendo hacia una estructura de madera reforzada. Era una minicaseta de vigilancia interna, probablemente usada por mandos medios. Coyote se dejó caer al suelo, rodó hacia cobertura y disparó en 3 pulsos controlados. Pf, pf, pf. 3 objetivos, 3 impactos limpios, 3 cuerpos que jamás darían la alarma. Ahí lo entendió. El centro está más fuerte de lo que creíamos. Y tenía razón. Cuerrato.
El corazón del campamento, la casa fortificada. Al avanzar hacia el núcleo, todos los equipos vieron lo mismo. Una estructura de 2 pisos, reforzada con placas de acero, ventanas cubiertas con láminas, sacos de arena en el interior, y en la planta alta, movimiento constante de sombras armadas. Era la casa del mando, la madriguera del enemigo, el lugar donde el Chacal, líder local del CJNG, dirigía el campamento. Hecho confirmó por radio. Movimiento múltiple en la estructura principal. Armas largas confirmadas. Es su centro de comando. Y luego añadió, hay al menos 20 dentro. Era, sin duda, el objetivo más peligroso. Cube, el intento de contraataque del CJNG. De pronto, desde la planta baja de la casa, 2 sicarios salieron con un lanzagranadas M203, montado bajo un AR-15. Coyote lo vio desde el flanco. Ese tipo de arma podía cambiar el curso del combate. El operador del lanzagranadas apuntó hacia Bravo, que estaba avanzando por el lado este. Coyote no tenía ángulo directo, así que hizo lo que los Rangers y los Caiviles le habían enseñado. Disparar para desviar, no para matar. Apuntó al suelo, 2 metros delante del agresor. ¡Pf! El impacto levantó polvo. El sicario se sobresaltó, retrocedió un paso, perdió puntería. Ese segundo fue suficiente. Un tirador de Bravo le colocó una bala calibrada entre ceja y ceja. El lanzagranadas cayó al piso. La oportunidad de un desastre se desvaneció. Los sicarios se atrincheran. Defender la casa o morir. El Chacal, desde dentro, gritó, «¡Aguanten, cabrones! Es el ejército, pero no van a entrar». El CJNG nunca retrocede en su centro de mando. La casa era su último bastión, su símbolo de control, el lugar que no podían perder sin quedar humillados. Los murciélagos sabían que esa estructura sería el punto más caro de tomar, y los sicarios sabían que, si caía la casa, todo el campamento estaba terminado. Setne. Coyote identifica la debilidad mientras las balas golpeaban paredes, mientras los equipos se acercaban gateando entre escombros. Coyote analizó la estructura. No buscaba puertas, no buscaba ventanas, buscaba errores humanos. Y lo encontró. En la esquina noroeste de la casa, una lámina metálica estaba mal sujeta, dejando una rendija de 4 centímetros. A través de esa rendija, Coyote vio algo que ningún dron había detectado. El generador de energía principal de la casa. A menos de 12 metros. Sin energía, sin luces, sin comunicación interna. La fortaleza quedaría ciega. Coyote radio. Hecho. Marqué debilidad. Si cae la energía, se desmoronan. Hecho respondió. Recibido. Procede cuando tengas tiro limpio. El pulso de Coyote ni se aceleró. Se acomodó. Respiró. Y apuntó. El núcleo del CJNG estaba a un disparo de quedar indefenso. Coyote tenía al generador en su mira. Todo el fuego, todo el caos, todos los gritos alrededor parecían desaparecer. Había un silencio interno, el mismo que experimentó la primera vez que disparó en combate real. Respiró. Apretó el gatillo. ¡Puf! El disparo entró exactamente por la rendija entre las láminas. Un segundo después, chispa, chasquido, explosión menor. Y entonces, oscuridad total. El campamento entero se apagó. Las luces, los radios, los focos improvisados, todo quedó muerto. Los sicarios dentro de la casa fortificada se quedaron ciegos. Los murciélagos, con NVG de 4ª generación, se volvieron predadores dentro de un nido oscuro. Coyote murmuró por radio, «Nido ciego», y esa frase abrió la puerta al asalto final. Y rompellego. La casa fortificada colapsando. Charlie y Delta avanzaron hacia la estructura como una ola negra coordinada. Charlie lanzó 3 granadas aturdidoras contra la planta baja. Delta respondió con granadas de fragmentación hacia el flanco sur. El impacto fue brutal. Ventanas reventadas, láminas arrancadas, sacos de arena perforados, polvo cayendo como lluvia. Los sicarios gritaban dentro. «¡No veo! ¡No veo nada! ¡Es el ejército cabrón! ¡Resistan! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta!». Pero la puerta no importaba. No cuando los murciélagos decidían entrar. Segundo, fuego desde el cielo. El Black Hawk, entrando al juego Echo, desde su punto elevado, analizó la densidad térmica dentro de la casa.
Demasiados cuerpos dentro. Riesgo alto para equipos Charlie y Delta. Y dio la orden. Equipo Eco. Asistencia CAS autorizada. A 5 kilómetros, uno de los Black Hawk que había quedado en espera recibió la señal y se lanzó en picada controlada hacia el campamento. El zumbido de las turbinas rompió la noche como un rugido metálico. Los sicarios se congelaron. Todos sabían lo que venía. El artillero usó visión térmica para ver a través de las paredes. Identificó siluetas dentro de la casa como si fueran figuras naranjas en un lienzo negro. Y apretó el gatillo de la minigun. Brrrr, 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 3000 balas por minuto. Vibración brutal. Ecos que retumbaban en los cerros. En solo 10 segundos. 500 impactos de calibre 7.62 mm atravesaron la estructura. Planchas de acero perforadas. Muebles partidos. Paredes colapsadas. Sombras cayendo. El CJNG no tenía contramedida. No existía protección humana contra ese volumen de fuego. Tercero, el avance final. Rompan y limpien. Cuando la minigun se detuvo, Charlie y Delta recibieron la orden. Entren. Entraron como depredadores entrenados. 2 operadores subieron por el flanco derecho. 3 entraron por la puerta derrumbada. Otros 3 escalaron por una ventana rota. Dentro encontraron 18 sicarios muertos o agonizando, 4 armas pesadas tiradas, una mesa llena de radios y mapas y el olor espeso de pólvora y sangre. En el fondo de la casa, semiconsciente y sangrando del abdomen y el pecho, estaba el Chacal, comandante del campamento, el hombre que había ordenado secuestros, extorsiones, torturas, el hombre que había dirigido ataques contra comunidades enteras. Un operador de Delta lo estabilizó por protocolo militar. No te mueras todavía. Vas a cantar antes. Pero su cuerpo ya estaba apagándose. Murió 23 minutos después. Coyote entró cuando todo estaba asegurado. Miró el cadáver del Chacal con indiferencia profesional. Uno menos. Eso fue todo lo que dijo. Cuarto, el balance del núcleo. La victoria táctica. En menos de 30 minutos de combate real. El núcleo había caído. El mando del CJNG estaba muerto. 62 sicarios habían sido neutralizados. Arsenales, documentos y mapas fueron asegurados. La estructura principal quedó destruida. Charlie reportó. Objetivo, Alfa neutralizado. Delta añadió. Casa principal asegurada. Sin resistencia. Coyote transmitió al general. Nido destruido. Inicio fase de evidencia. El general respondió con una calma fría. Procedan. No dejen nada. V. El momento silencioso de Coyote. Entre fuego y memoria. Antes de salir, Coyote caminó entre los escombros y vio una mesa llena de papeles. Entre ellos un folder viejo con fotos de 20 familias de productores de aguacate. Mujeres, niños, ancianos. Eran futuros secuestrados, víctimas marcadas. Vidas que iban a romperse en 5 días. En una de las fotos reconoció a la familia Hernández García, aquella donde la niña era amiga de su propio hijo, Leonel. Coyote respiró hondo. Guardó la foto como evidencia y murmuró: «Te salvamos, niña, aunque nunca sepas quién lo hizo». Ese pensamiento sería el que lo acompañaría toda la vida. 6. El orden final. Negación total del área. Los murciélagos activaron la última fase. Colocaron C4 en los vehículos monstruo. Regaron combustible en las estructuras restantes. Quemaron almacenes, barracas y puntos de vigía. Destruyeron radios, antenas y depósitos de armas. Encapsularon evidencia crítica en contenedores a prueba de humedad. A las 03:58 am, todo Capacuaro ardía. No como un incendio natural, sino como un mensaje. Un mensaje que viajaría hasta Jalisco en cuestión de horas. Aquí no mandan ustedes, no mientras nosotros respiremos. El fuego de Capacuaro siguió ardiendo hasta después del amanecer. Columnas negras ascendían sobre las huertas de aguacate, como si la tierra misma estuviera exhalando un suspiro de alivio. Para los murciélagos, la misión había terminado. Para México, recién comenzaba el eco. Y el retiro del CJNG. El Mencho acepta una verdad innegociable. 12 horas después, en un refugio escondido en la sierra de Jalisco, el Mencho recibió el informe completo. 62 sicarios muertos, 14 capturados,
Arsenal perdido, vehículos destruidos, centro de mando reducido a cenizas, un comandante clave eliminado. El mensajero temblaba mientras leía. El Mencho no gritó, no golpeó la mesa, no amenazó a nadie. Solo dijo: retírense de Uruapan. No vamos a perder más hombres contra el ejército. Era una orden histórica. El CJNG jamás retrocede por voluntad propia. Pero Capacuaro había roto un mito, la idea de que eran invencibles. Segundo, el efecto dominó en todo el país. Los carteles rivales supieron de la derrota en cuestión de días. En Zacatecas, células del cártel de Sinaloa aprovecharon la debilidad y retomaron posiciones que antes eran intocables. En Guanajuato, grupos locales aliados a Sinaloa se atrevieron a resistir al CJNG con más fuerza. En Colima, Nayarit y Jalisco, operaciones militares posteriores usaron información obtenida de Capacuaro. 3 laboratorios de fentanilo destruidos, 2 toneladas de metanfetamina incautadas, 17 operadores capturados. La victoria no fue solo táctica, fue expansiva. 13. En Michoacán, el regreso breve de la calma tras la operación. Aumentaron los patrullajes militares, se instalaron retenes permanentes, se reforzó presencia en carreteras. Los productores de aguacate pudieron trabajar sin extorsión inmediata. Los pobladores hablaban en voz baja pero con alivio genuino. Los del ejército de verdad vinieron. Sabían que la paz sería temporal, pero por primera vez en meses podían dormir una noche sin escuchar disparos. Cuarto, los 14 capturados. Información que valdría oro. Los prisioneros fueron llevados a instalaciones especiales en Ciudad de México. 6 de ellos, enfrentando condenas de décadas, optaron por colaborar. Revelaron rutas de tráfico en Michoacán, proveedores de armas, casas de seguridad, contadores del CJNG, identidades de operadores de nivel medio. Esa información alimentó operativos durante los siguientes 4 meses. Fue el efecto dominó de la inteligencia bien hecha. B. El legado militar. Capacuaro entra a la historia en la Escuela Superior de Guerra. La Operación Cóndor Obsidiana se volvió caso de estudio. En sesiones clasificadas, los estudiantes analizaban el uso combinado de SIGINT plus, HUMINT plus, GEOINT, el timing perfecto del ataque, la maniobra de pinza, la coordinación con CAS, apoyo aéreo cercano, la neutralización de un cuartel del CJNG en solo 4 horas. Fue considerada una de las operaciones más precisas de la década. Oficialmente, nadie mencionó a los murciélagos. Oficialmente, fue solo Fuerza Federal. Pero todos los que entendían sabían la verdad. Sexta. ¿Y Coyote? ¿Qué pasó con él? Tras el éxito, Coyote no recibió entrevistas. No apareció en ninguna conferencia de prensa. No salió en periódicos. Lo llevaron a una ceremonia privada en una base militar. Recibió una medalla sin nombre público, entregada por el mismo general que autorizó la operación. Cuando terminó, se le acercó un coronel y le dijo: «Lo que hiciste salvó a familias enteras. No habrá aplausos, pero tampoco habrá olvido». Coyote solo asintió. Al día siguiente, volvió a una pista de aterrizaje improvisada. Otro estado, otra misión. Así es la vida de los murciélagos, sin descanso, sin aplausos, sin nombre. Pero esa noche, cuando regresó a casa, su hijo Leonel seguía despierto, esperándolo. El niño corrió hacia él. «¿Llegaste, papi?» Coyote sonrió por primera vez en días. «Sí, campeón, llegué». Leonel le mostró el dibujo del murciélago negro con la capa verde. «¿Lo cuidaste?» Coyote tocó el bolsillo de su chaleco donde aún lo llevaba. «Siempre». Luego lo abrazó. Un abrazo largo, fuerte, silencioso. El tipo de abrazo que solo entiende un hombre que acaba de ver la muerte demasiado cerca. Sepne. Epílogo. El mensaje que quedó en los cerros. Capacuaro no fue solo una operación, fue una advertencia, un mensaje grabado en fuego. Cuando el Estado mexicano decide usar toda su fuerza, los carteles no tienen dónde esconderse. Para los murciélagos fue un trabajo más. Para el CJNG fue un recordatorio del límite, del precio de retar al Estado. Para México, una esperanza breve pero real. Y para Coyote Esquivel, fue la noche en que entendió que, pese al silencio, su misión sí tenía valor.
proteger a quienes nunca sabrán su nombre.